Este mensaje yo creo que ha surgido en el mismo corazón de Dios para nosotros y le hemos puesto por título Vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor. El texto está en Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Vuelve al primer amor. Y dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Estamos en presencia de una carta escrita al ángel de la iglesia en Éfeso. Pero evidentemente hay alguien que está hablando y dando la orden de escribir esta carta. Y el que habla y ordena que se escriba la carta dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y ese personaje que habla se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿quién es el que está ordenando escribir esta carta? ¿A quién está ordenando que escriba? ¿Quién es el escritor de esta carta? ¿Y quién es este ángel de la iglesia en Éfeso a quien va dirigida esta carta? Para contestar a estas preguntas tenemos que retroceder al capítulo anterior. Siempre que usted quiera entender cualquier verso de la Biblia, tiene que mirar el contexto en que está escrito. Así que puede retroceder a los versículos anteriores, los versículos posteriores, para que usted pueda entender el contexto de lo que se viene hablando. Y cuando uno va a Apocalipsis capítulo 1, verso del 9 al 20, entendemos el contexto para poder contestar estas preguntas. Y dice ahí: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy
el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Así que, mis amados hermanos, este personaje que se nos describe aquí como que tiene ojos como si fueran llamas de fuego, que su cabeza y sus cabellos dice que son blancos como la nieve, cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Nos dice que es semejante, dice Juan, yo cuando lo vi, dice, vi a alguien semejante al Hijo del Hombre. Y en la Biblia hay uno solo, amados hermanos, que ostenta ese título de Hijo del Hombre. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Su nombre es Jesús, el que estuvo muerto y vivió y vive por los siglos de los siglos. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así que es nuestro Señor Jesucristo quien está ordenando a su siervo Juan, que no es otro que el apóstol Juan, el último de los apóstoles con vida, que escriba esta carta. Que escriba esta carta. Alabado sea Dios. ¿Y quién es el ángel de la iglesia en Éfeso? Bueno, Jesús lo describe aquí. En Apocalipsis 1:20 él dijo, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, hermano, estamos ante un lenguaje figurado propio de un libro como este, apocalíptico, una literatura apocalíptica. Y los candeleros de oro aquí, dice claro el Señor Jesús, que son las iglesias. Así que se nos está describiendo en este libro que la iglesia para Cristo es como un candelero de oro. Y en un candelero hay varias lámparas que están encendidas con fuego. Así que se nos está describiendo a nosotros los creyentes con lámparas encendidas. Por eso se nos llama la luz de este mundo. Cristo espera que nosotros estemos encendidos, que estemos prendidos, que seamos luz. Nos llama candeleros de oro y dice que Él se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Quiere decir que Cristo está aquí. Cristo se está paseando en este lugar. Cristo se está moviendo entre nosotros. Aleluya. Pero dice que en su diestra tiene 7 estrellas, que son los ángeles de esas 7 iglesias. Y la palabra ángel significa mensajero. Pero evidentemente, amados hermanos, los ángeles no pueden ser líderes en las iglesias. Por lo tanto,
ese mensajero, ese ángel que está en cada una de esas iglesias no es otro que los ancianos o los pastores que Cristo ha puesto para dirigir el rebaño. Alabado sea Dios. Y me llama la atención, amados hermanos, que Cristo sigue sosteniendo a su iglesia. Que Cristo dice, yo estoy en medio de los míos. Yo me estoy paseando en medio de la iglesia. Alabado sea Dios. Yo estoy controlando todo en la iglesia. Yo tengo bajo supervisión todo lo que pasa en la iglesia. Yo tengo el control de mi iglesia. Porque Él ha dicho, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos le alaban a Él? Pero Cristo ha establecido pastores humanos en medio de su reino. Me bendice que Él hace eso. Establece pastores en medio de la congregación para que cuiden el rebaño. Pero más me bendice saber que Él nos cuida a todos nosotros, incluyendo a los pastores humanos. Porque Él dice, yo me paseo en medio de los candeleros de oro. Aleluya. Y a esos pastores los tengo en mi diestra. Alabado sea Dios. Es interesante notar la manera respetuosa, amados, y amorosa en que el Señor se dirige al pastor y a la iglesia, ¿verdad? Porque a la iglesia lo llama candelero de oro y al pastor le llama el ángel de la iglesia. Esa es la manera en que Jesús se dirige a los pastores y se dirige a la iglesia. Muy diferente como mucha gente se dirige hoy a las iglesias y a los pastores, ¿verdad? Pero Jesús es amoroso y Jesús es respetuoso. Alabado sea Dios. Y también es interesante ver aquí que cuando Él quiere tratar con su iglesia, Él lo hace a través del ángel que ha puesto allí. No pasa por encima de la autoridad que Cristo mismo estableció, sino que Él trata con la autoridad, con el ángel, y Él le escribe al ángel de la iglesia en representación de toda la iglesia. Cuán respetuoso es nuestro Señor. Cristo dignifica lo que Él ha establecido. Alabado sea Dios. Mis amados, y es precisamente al pastor de esa iglesia en Éfeso, en representación de toda la iglesia, a quien Cristo le dirige un mensaje, una carta, con un mensaje crucial. Un mensaje que no solamente era para esa iglesia local de hace 2000 años atrás. Porque cuando se habla de 7 candeleros de oro, el número 7 habla de perfección, de plenitud. Por lo tanto, se refiere no solamente a las iglesias de aquel tiempo, sino a la iglesia de Cristo en todos los tiempos, a la plenitud de la iglesia en todos los tiempos. De manera que el mensaje para esa iglesia también sigue siendo para nosotros, pues la carta termina diciendo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, el Señor nos quiere hablar a nosotros también. Y yo les invito hoy a considerar este mensaje de Jesús para nosotros. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 3, encontramos ya el contenido y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Jesús comienza diciendo, yo conozco tus obras. Y no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando del Dios Todopoderoso, el Dios que es omnisciente, el Dios que todo lo sabe.
Y ese Dios está diciendo, yo conozco tus obras. Y esas palabras suenan de aliento para aquellos hijos de Dios que están haciendo lo bueno, lo correcto, lo que Dios manda en medio de su iglesia. El saber que su Señor conoce lo que están haciendo. Nosotros no servimos al ojo. Nosotros adoramos a Dios y servimos a Dios. Trabajamos para Dios y lo hacemos para la gloria de Dios. Y nos reconforta saber que aunque los hombres no puedan valorar lo que hacemos, sin embargo Jesús dice, pero yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Pero ese mensaje también debe de servir de mucho temor a aquellos que no están haciendo lo que Dios manda. Alabado sea Dios. Aquellos que andan con una apariencia en medio de la congregación, aquellos que tienen una apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ellos. Para ese tipo de creyentes, entre comillas, le debe de servir estas palabras de mucho temor. Porque el Señor conoce tus obras. Porque el Señor sabe lo que tú haces. En el Salmo 139 dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. En otras palabras, ¿a dónde te vas a esconder que Dios no te vea? Yo conozco tus obras, dice el Señor. Y la iglesia en Éfeso tenía muchas virtudes, hermano. Muchas virtudes que Cristo resaltó. Era una iglesia que tenía discernimiento para saber cuando alguien era genuino o no. Evidentemente esa iglesia conocía la doctrina correcta, la sana doctrina. Por eso podían juzgar las conductas conforme a la Escritura. Conforme a la Escritura. No conforme al parecer, no conforme a la vista, sino conforme a lo que dice la Biblia. Por más de 40 años, amados, esta iglesia había permanecido fiel a la palabra y al Señor. Habían pasado por muchas tribulaciones y persecuciones. Sin embargo, los hermanos habían resistido, impulsados por el nombre y la reputación de Cristo. Y yo me imagino, amados hermanos, el pastor leyendo aquella carta. Y al principio de la carta, el pastor estaba muy contento con las líneas iniciales, donde Cristo les está diciendo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos si has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. El pastor está leyendo estas líneas y se siente gratificado. Porque es el Señor quien le está hablando, quien está haciendo un reporte. Y cuando el Señor hace un reporte, se ajusta a la verdad. Que el propio Señor, amados hermanos, el dueño de la iglesia, reconociera todo el trabajo, el arduo trabajo, por cierto, y paciencia de los hermanos, era algo para alegrarse. Pero a continuación el mensaje de la carta da un giro de 180 grados. Y el Señor dice, pero, imagino que cuando el pastor llegó a esa palabrita, ya ahí se le pusieron los pelos de punta, ¿verdad? Todo venía bien, pero aquí es donde todo cambia. Y es que el Señor no solamente se manifiesta como pastor, sino también como juez. Y como juez, Él siempre dirá la verdad. Siempre. Así que cuando el Señor evalúa la condición de una iglesia, no andará con paños tibios, sino que dará la más estricta verdad.
Por eso le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A simple vista, amados hermanos, parecería que no era tan grave el asunto. Pero dejar el primer amor es algo gravísimo. Tan grave era el asunto que el Señor le dijo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no estás dispuesto a arrepentirte, si no estás dispuesto a volverte, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quitar el candelero significaba que la iglesia en Éfeso dejaría de existir. Era un juicio del Señor extremadamente serio. Tan terrible era haber perdido ese primer amor que el Señor le dijo, recuerda de dónde has caído. Ellos debían hacer memoria y reconocer que ya no estaban a la altura espiritual de cuando comenzaron la carrera cristiana. Quizás en este punto del mensaje, amados, sería apropiado recordar el inicio de esta congregación. El apóstol Pablo fue el fundador de la iglesia en Éfeso. Por allí pasaron hermanos de la talla de Aquila y Priscila. Allí estuvo Apolos. La Biblia dice que era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. También estuvo Timoteo y Tíquico, colaboradores del apóstol Pablo en Éfeso. Pablo dice en la Biblia que se estableció allí por 2 años consecutivos. Algo raro en el ministerio de Pablo, pero se estableció por 2 años allí, por mandato del Señor, porque el Señor le dijo que tenía mucho pueblo en esa ciudad. Alabado sea Dios. Y la Biblia dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y no solo eso, sino que dice la Biblia, escuche, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Imagínense, hermanos, la ropa que usaba Pablo se la llevaban lejos allá a otras personas y apenas esa ropa tocaba a los enfermos eran sanos. Y los que estaban endemoniados eran libertados. Fíjese el poder de Dios derramado allí, la unción de Dios, la gracia de Dios derramada allí en esa congregación al principio. ¿Y cuál fue el resultado del ministerio de Pablo allí? Fíjese, Hechos capítulo 19, verso 18 al 20 dice, y muchos de los que habían creído, así que no habían 2 o 3, hermanos, había una multitud allí de creyentes, dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Se pueden imaginar eso, hermanos? ¿Qué poder había allí? ¿Qué unción? ¡Qué gracia del Señor! La gente venía públicamente confesando sus pecados. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. A los brujos, los hechiceros, los paleros, los espiritistas venían y entregaban sus asuntos allí y se quemaban. Había un poder extraordinario cuando esta iglesia fue establecida y surgió.
Esta iglesia de Éfeso surgió bajo un poderoso mover de Dios. Y podemos decir, amados hermanos, que ellos vivieron lo mismo que la iglesia de Jerusalén al principio, cuando el poder de Dios cayó sobre aquellos 120. Por eso Pablo le escribe una carta reconociendo la abundancia del amor de Jesús derramado en aquella iglesia, hermano. Efesios capítulo 1, versos 15 y 16 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La iglesia de Éfeso vivía en el primer amor. Pablo lo reconoce aquí por el Espíritu Santo. Yo he oído de vuestra fe en el Señor, pero también he oído de vuestro amor para con todos los santos. Era algo público, era un testimonio intachable que recorría todas aquellas regiones. Y Pablo exalta esta cualidad en la iglesia. Había amor entre todos. Ellos estaban viviendo bajo ese influjo del primer amor. Y como si no bastara todo esto, hermano, el apóstol Juan, conocido como el discípulo amado, el apóstol del amor, también fue pastor de ellos. Imagínense qué privilegio de esta congregación. Así que esta iglesia no solamente disfrutó de los mejores maestros bíblicos, sino también de un poderoso derramamiento del poder del Espíritu Santo. Pero después de 40 años, ya no quedaban allí rastros del primer amor. Cuando el Señor le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, da la idea de que fue una decisión tomada por ellos. Tú lo dejaste. Tú lo dejaste. Todo aquello que recibiste, tú lo abandonaste. Se te dio, pero lo dejaste. Fue una mala decisión. Y poco a poco, la rutina fue tomando lugar en el corazón de ellos. La rutina religiosa. Y esto suele ser un proceso lento. Un día tras otro, un mes tras otro, un año tras otro. Pero al final desemboca en una gran crisis. Es como en un matrimonio, hermano, que en el noviazgo están allí las llamas del amor prendidas. Y ni se diga en la luna de miel. Tremendo. Pero con el paso de los años, aquella llamita va descendiendo y descendiendo y descendiendo. Hasta que ya lo que queda son cenizas. Ni humo queda allí. Así estaba la iglesia en Éfeso. Lo hacían todo mecánicamente. Tenían un celo por la doctrina, pero tenían el corazón sin pasión alguna por Cristo. La iglesia en Éfeso era una iglesia fría. Fría. Ellos habían mantenido el celo por la sana doctrina, sí. Sabían la teología correcta, sí. Pero habían perdido la pasión por Cristo. Las llamas del primer amor estaban apagadas. Mis amados, cuando alguien nace de nuevo, no solamente recibe el perdón de todos sus pecados,
sino que recibe una dosis extraordinaria del amor de Dios en su corazón. El amor ágape, aquel amor descrito magistralmente por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, el amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no hace nada indebido, que se goza de la justicia y de la verdad. Cuando alguien nace de nuevo, recibe ese amor profundo de Dios, el amor ágape, el amor que solo es de Dios, ese lo recibe en el corazón. Por eso comienza a amar a Cristo por encima de todos y de todo, porque entiende cuánto Cristo le amó. Por eso Juan decía, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y bajo el influjo de ese primer amor, las prioridades en nuestra vida cambian. Ahora desechamos al mundo con todos los ofrecimientos y al pecado. Y comenzamos a amar las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Ahora nuestro deleite es la Biblia. No lo leemos mecánicamente, no. Nosotros queremos devorar las páginas de este libro porque aquí encontramos a Cristo. Aquí vemos los pensamientos de Jesús. Aquí encontramos a Cristo. Es nuestro deleite. Ahora podemos pasar horas y horas en la presencia de Dios, adorando a Dios, encerrado en un cuarto, como Él dice, horas allí postrados ante nuestro Salvador, adorándole, ofreciendo nuestra vida en adoración, porque hay un amor sobrenatural que se metió en nuestros huesos. Y esas horas allí nos parecen unos minutos. Y nos parecemos a Jacob, que trabajó 7 años por Raquel, su gran amor, pero lo engaña. Labán lo engaña y le da la que no es, y tuvo que trabajar 7 años más por su gran amor, 14 años, y la Biblia dice que le parecieron pocos días, porque estaba lleno de amor por ella. Así nos pasa a nosotros con Cristo. Cuando ese amor de Dios inunda nuestra vida, nosotros pasamos tiempo con el Señor adorándole. No nos importa la comida, no nos importa nada de afuera, ni este deporte, ni la final del baloncesto, ni de pelota, ni nos importa nada. Nos importa Cristo y estar con Él. Hay un fuego metido en nuestros huesos. El fuego del primer amor. Y por causa de la abundancia del amor de Dios que está en nuestros corazones, comenzamos a sentir compasión por los perdidos. Por todos los que están a nuestro alrededor, que no tienen a Cristo, que no están experimentando ese amor que estamos experimentando nosotros, que no experimentan esa delicia de la presencia de Cristo, comenzamos a sentir compasión por los perdidos. Y nosotros queremos que todos conozcan a Cristo. Y nosotros queremos que a todos le pase lo que a nosotros nos está pasando. Y nosotros queremos que todos experimenten lo que nosotros estamos experimentando. ¿Y por qué tú no puedes entender lo que yo entiendo? Y comenzamos a hablar sin cesar y no podemos callar. Porque hay un fuego de amor metido en nuestros huesos que no nos deja cerrar nuestra boca y tenemos que abrirla. Pero por sobre todas las cosas, amamos a Jesús tan profundamente que estamos dispuestos a perderlo todo por Él, incluyendo nuestra vida. Es un amor que no se puede ocultar.
Ese amor por Jesús es lo que te hace desprenderte de tus bienes con gozo. Ese es el amor el que te hace visitar los hospitales y ver a personas que tú ni conoces y mirarlo con la compasión de Cristo y servirlo y orar por ellos. Ese amor el que te hace ocuparte de los necesitados. Ya no hay egoísmo en ti. Ya tú no quieres que nadie te sirva a ti. Ahora tú quieres servir a los demás. Ese amor te lleva a hacer obras, las cuales el Señor Jesús califica en esta carta como las primeras obras. Lamentablemente los hermanos de Éfeso habían perdido ese primer amor. Seguían haciendo buenas obras, sí, pero sin la pasión de Cristo en su corazón. Tenían celo por la obra, pero habían perdido la pasión por el Dios de la obra. Era una iglesia muy activa, pero fría. Fría. El activismo, hermano, había suplantado al amor. Ellos pensaban que con muchas actividades y muchas cosas, ellos pensaban que así estaban agradando al Señor. Cuando la Biblia establece bien claro que Él dice que estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Fíjese bien, dice para que estuviesen con Él, número 1. Y número 2, para enviarlos a predicar. Pero la prioridad siempre sigue siendo estar con el Señor. Yo quiero decirte que el cristianismo sin amor es una religión muerta. Escuche lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versos del 1 al 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, algo vacío, hueco. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice, de nada me sirve. Mis amados, el amor es la esencia del cristianismo. Cristo le dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Alguien le preguntó a Jesús, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Pero el segundo semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Todo se resume en amor. Número 1, primordial, primero a Dios. Y como resultado de ese amor, entonces amamos a los demás. Cuando Jesús resucitó, buscó a Pedro, aquel que le había negado 3 veces. Y no para decirle, Pedro, ¿estás arrepentido? No, no lo buscó para eso. Lo que Jesús le dijo fue, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y es que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor.
Mis amados, la primera faceta, si podemos decir así, del fruto del Espíritu en el creyente es el amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero lo primero, dice, es amor. Cuando se pierde el primer amor, el corazón se enfría. Ya el Señor entonces no es tu prioridad. Ahora tus asuntos personales son tu prioridad. ¿Conoces el lenguaje correcto? ¿Conoces lo que sabes que decir? Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga, varón. Cristo vive. ¿Conoces el lenguaje correcto? ¿Sabes lo que debes y no debes hacer? Pero ya no hay vida. Ya no hay vida. Eres un tizón apagado. Y la pregunta aquí es, ¿cómo volver a ese primer amor? Si yo reconozco que ya ese primer amor no está prendido en mi corazón, si ya yo sé, después de lo que he escuchado aquí, que esas llamas están apagadas o a punto de apagarse en mi corazón, entonces, ¿cómo yo puedo volver a ese primer amor? Jesús dijo, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Lo primero es hacer ¿qué? Memoria. Es recordarte de aquellos tiempos cuando conociste al Señor. Acuérdate de eso. Haz memoria de eso. Recuerda donde tú estabas y que ahora no estás. Recuerda eso. Debes hacer memoria, meditar y reconocer que ya tú no estás como al principio. Eso es lo primero. Si quieres regresar a esa senda, tienes que reconocer, ya no estoy como estaba al principio. Y lo segundo que Jesús dijo para volver a ese primer amor fue arrepiéntete. Arrepiéntete. Tú debes tener la misma actitud del hijo pródigo que dice la Biblia que volvió en sí. Volvió en sí en un momento. Volvió otra vez. Y comenzó a pensar, pero cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es la actitud. Volver en sí y arrepentirse. Si en verdad te arrepientes, yo estoy seguro que el Señor te perdonará y te restaurará a la condición del primer amor. Si realmente reconocemos que hemos perdido ese primer amor y queremos volver a las llamas de ese amor, debemos tener la actitud de aquel publicano que fue al templo a orar. Y Cristo dice que ese hombre se paró de lejos, que no quería ni alzar su mirada al cielo, que se golpeaba el pecho y decía una sola cosa: oh Dios, sé propicio a mi pecador. Y Cristo dijo que ese hombre volvió a su casa justificado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Tú quieres volver a las llamas del primer amor, humíllate. Desecha la apariencia. Acuérdate que ya tú no estás como estabas al principio. Reconócelo, arrepiéntete. Dile al Señor, perdóname. Levántame otra vez, Señor. Inunda mi corazón con ese amor que tuve al principio.
Y el Señor lo hará. Te devolverá la pasión de ese amor otra vez a tu corazón. Y como fruto de ese primer amor brillando otra vez en tu corazón, volverás a hacer las primeras obras. ¿Y cómo yo sé que estoy viviendo otra vez en ese primer amor? ¿Cómo lo sé? Mira lo que hizo Zaqueo, que cuando la salvación de Dios lo visitó, dice que se puso en pie y dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, dice, se lo devuelvo cuadruplicado. En otras palabras, este hombre amaba el dinero, pero ahora el amor de Dios que había inundado su corazón lo hizo desprenderse de aquella basura. Entendió que aquello no tenía valor. Entendió que el amor de Jesús, que el perdón de Jesús, que la vida de Jesús sí tenía valor. Y cuando tú tienes eso, tú restituyes a todo aquel que tú has ofendido. Tú haces algo para reparar el daño. Tú perdonas. Tú dices, ¿qué puedo hacer para reparar lo que hice en el pasado? Eso es fruto del primer amor. ¿Cómo yo sé que tengo esas llamas del primer amor prendidas en mi corazón? Mira a María, la hermana de Lázaro, el que Cristo resucitó. Cómo agarró un frasco de perfume carísimo y lo derramó sobre Cristo. Cómo se tiró a los pies de Jesús y comenzó a llorar a los pies de Cristo. Cómo lavaba los pies allí con esas lágrimas y los secaba con su cabello. En otras palabras, cuando las llamas de ese primer amor están ahí, tú mueres de amor por Cristo. Te tiras a los pies de Cristo, adoras a Jesús y no importa de lo que tengas que desprenderte, por muy valioso que sea, tú te desprendes. Porque entiendes que Cristo es la perla de gran precio. Que no hay nadie como Él. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él es señalado entre 10,000 hermanos. Él es el que ama nuestra alma. El deseado de todas las naciones. ¿Cómo yo sé que esas llamas están prendidas en mi corazón otra vez? Mira lo que hizo el apóstol Pablo. Escuche. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No me importa lo que tenga que perder, si sé lo que tengo que ganar. Si tengo a Cristo de frente, lo demás se queda sin valor. Todo lo que para mí era ganancia, dice Pablo, lo estimo como pérdida. Y hay cosas que antes te gustaban a ti, pero ahora, ante el amor de Jesús, no tienen valor. Y con mucha facilidad tú te desprendes de todo eso. Ya no te da dolor. Al contrario, es un honor para ti. Es un privilegio poderte desprender de todo aquello que tú amabas ante el amor supremo de Jesús. ¿Cómo yo sé que las llamas del primer amor están ardiendo en mi corazón? Mira lo que pasó en la iglesia de Jerusalén al principio. Hechos capítulo 2, verso 44 al 47 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es vivir en el primer amor. Perder las llamas del primer amor es lo peor que le puede pasar a un creyente. Sustituir la comunión íntima con Cristo por obras muertas es tener un corazón seco y frío. Si tú reconoces que esa es tu condición, hay un llamado de Cristo para ti hoy. Vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor. Y el Señor tiene una promesa extraordinaria para aquellos que vuelven a ese primer amor. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si tú vuelves a ese primer amor, si estás allí en esas llamas, amando a Cristo hasta el final, un día estarás allá en el paraíso, disfrutando de la vida eterna con Cristo. Ser cristiano no se trata de seguir reglas y dogmas. Ser cristiano se trata de amar a Jesús perennemente. Es tener el corazón tan apasionado de amor por Jesús que te llevará a servirle a Él y amar a tu prójimo como a ti mismo. Sin ese primer amor, el cristianismo pierde su esencia. Se convierte en otra religión más. La iglesia en Éfeso no escuchó la voz del Espíritu Santo. Por eso la advertencia de Jesús se cumplió. Porque Cristo cumple sus promesas, pero también cumple sus advertencias. Él quitó su candelero de su lugar. Actualmente, amados, no existe iglesia en esa zona a varias millas a la redonda. Todo quedó sepultado bajo escombros. Lamentablemente, a muchas congregaciones les ha pasado como a esta iglesia de Éfeso. Por eso usted ve lugares que antes se había derramado la gloria de Dios y hoy esos templos son museos. Algunos inclusive mezquitas de los musulmanes. Porque perdieron su primer amor. Pero eso no nos tiene que pasar a nosotros. Yo repito, eso no nos tiene que pasar a nosotros. Si tú reconoces que esas llamas del primer amor en tu vida se apagaron, Jesús te da una salida para que tú recuperes ese primer amor. Él dijo, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras.